tú y yo podríamos empezar de nuevo. Podemos revivir nuestro amor, Lucía. Estoy vivo por ti. Por favor. Sé que tú también sientes amor. Eres un miserable, Radames. ¿Cómo usted te ocurre amenazar a mi familia? ¡Déjate de estupideces! Fui la amante del diablo por mucho tiempo. Estoy completamente segura que ese hombre me violó. Era él. Y no me estoy confundiendo. El diablo está vivo. ¡Eres un mentiroso asesino! ¡Loco! Aquí el único loco y asesino eres tú, Olegario Marrero. Porque sí, a mí no me engañas. Tú eres el diablo Marrero. A mí no me engañas. Tú no eres Rafael Montes, eres Olegario Marrero. ¡Suélteme, suélteme! ¡Estoy bien, por favor! Es increíble que la justicia esté en manos de un policía corrupto e inepto como usted. A mí no me interesan sus historias de policías y ladrones. ¡Lárgate de aquí! Vámonos. ¡Ya! ¡Vámonos! Usted me perdonará, madre, pero usted se dio cuenta. Ese tipo está enfermo de celos. Lo único que les pedí es que no hicieran un escándalo. Ayúdame, hijo. ¿Me prometes que nunca te vas a volver a dormir, mi Luchis? Memín, ¿cómo no se va a volver a dormir? Sino cómo va a tener sueños bonitos. Les prometo que de ahora en adelante, puros sueños bonitos voy a tener con ustedes. Y al despertar, siempre los voy a tener cerca de mí. Hasta que por fin me escucharon allá arriba. De verdad, si viera todo lo que le pedí a Dios, a Sor Amparo, a la Virgencita por usted. Por fin me hicieron caso, los traía locos. Es usted tan linda, Sor Milagros. Gracias, de verdad. No vaya a repetir eso de que soy linda, porque si no me van a empezar a faltar el respeto aquí, ¿eh? Se lo prometo. Pero eso no quita que usted sea tan linda. Vamos, ahora ya lo que necesita usted es descansar. No. Yo cuando me levante nunca más voy a querer descansar. Ya estoy loca por salir de aquí. Quiero estar con mis hijos y no separarme de ellos nunca más. Chiquitos. Con los dólares que sacaste de las Caimán, debíamos escapar al norte. No. Si hacemos eso, él va a ganar. Ay, Liliana, ¿quién te entiende? Te acaban de secuestrar, te violaron y aún así quieres seguir aquí. Mira, otra en tu lugar. Ey, no te confundas, Genaro, porque yo no soy otra. Yo soy Liliana Durán, una mujer que no está dispuesta a perder ante nadie. Y no voy a dejar que ese miserable del diablo se salga con la suya. Ni él, ni la bastarda de Lucha. Nos estamos arriesgando demasiado por tu necedad. No es necedad. Y me muero de ganas de escuchar que Lucha está muerta. Pues te vas a quedar con las ganas, porque tu hermanita Lucha no va a morir. A ella la estaban operando esta mañana. Ahorita lo confirmo. Pero, ¿qué crees? Rafael Montes se casó con ella antes de la operación. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás completamente seguro? ¿Te das cuenta? El diablo siempre hace lo que le da la gana. Logró su sueño casándose con esa miserable. Afortunadamente, Lucha salió muy bien de su operación. Ahora solo tenemos que esperar a que siga evolucionando positivamente. Quiero verla. La quiero ver ahora. Lo mejor es que seas paciente. Ay, sí, Ignacio, por favor. ¿No te voy a dar un ataque de felicidad al verla? Por ahora que te baste saber que ella está bien, papá. Pues no, señor, no me basta con eso. Perdón. Bueno. Ok, voy para allá. ¿Mi hija está bien? Sí, está bien. Es otro paciente de otra emergencia. Con permiso. Ignacio, no puedes alterarte. Ya tendremos tiempo de ver a Lucha. Ten paciencia, sí. Es el paciente que llegó herido de bala. En mi opinión, este hombre ya tiene los riñones muy afectados. Creo que es tiempo de desconectarlo y dejar que descanse en paz. Sí, tienes razón. El paciente está muy deteriorado y si esperamos más tiempo no le va a quedar ningún órgano sano. Yo quería mantenerlo con vida artificial para que el señor Durán estuviera más fuerte, pero si esperamos más tiempo no podremos usar el corazón de este pobre infeliz. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? Preparen al paciente Durán para mañana. Es lo mejor, Gonzalo. Sí, y por favor avisen al resto del equipo que mañana hacemos el trasplante. Gracias, Raúl. Te pasaste de la raya. Tienes que creerme, esta vez estoy seguro.
Y según tú, ¿por qué estás tan seguro de que Rafael es el diablo marrero? Porque lo vi en sus ojos cuando estábamos peleando. La misma violencia contenida, la misma rabia. ¿Sabes qué es lo que pienso? Que los celos están haciendo que distorsionen la realidad. Te juro que no estoy equivocado. Ese tipo nos engañó a todos durante algún tiempo, pero yo no voy a permitir que Lucía Durán siga creyendo en él. Yo soy Rafael Montes. Soy un hombre de bien, un abogado. Si este desgraciado me las va a pagar. Me las vas a pagar, infeliz. Estás delirando, Daniel. Otra vez estás obsesionado con una cosa que no es. Como cuando estabas tan seguro de que Lucía era culpable. No enredes las cosas. Entiendo que esa vez me obsesioné con ella porque todo la culpaba. Además, ella me ocultó información. Entiendo una cosa, Carlos. Rafael Montes no existe. El diablo marrero se está haciendo pasar por él. A ver, ojo, carnal. Porque lo que estás diciendo es muy delicado. Pero te estoy diciendo la verdad. No, no es la verdad. Eso es lo que tú quieres creer, pero ten muchísimo cuidado, Daniel. Porque se te olvida que Rafael es un hombre con muchísimo dinero, muchísimo poder. Y es el que trajo al neurólogo que operó a Lucía. Así que el único que va a quedar como un imbécil diciendo públicamente que es un asesino eres tú. Carlos, te juro que no estoy equivocado y se lo voy a probar a todos, especialmente a Lucía Durán. Ella no puede vivir con ese tipo. Pero ¿sabes qué? Ya me di cuenta que diga lo que diga, tú no me vas a creer. Es inútil que yo siga hablando contigo, así que mejor me voy. Pues es un milagro que estés así de bien, Lucha. Gracias, doctor. Gracias a Dios y a usted. Y gracias a tu marido que se trajo al mejor especialista para que te operara. Se ve que te adora. Oye, te tengo una noticia. ¿Qué pasa, doctor? Quiero que tu papá te venga a ver. ¿Hay algo malo con él? No, para nada, pero mañana lo vamos a operar. Gracias. Me acaban de decir que Montes mandó traer un especialista del gabacho para tu hermana. Y al parecer, la operación fue todo un éxito. ¿Quién te lo dijo? Mi informante de la policía. Es que esa perra infeliz tiene pacto con el diablo, ¿o qué? Mira, cálmate. Y piensa si en realidad el tal Rafael Montes es el diablo. Porque si es así, no tendremos más remedio que negociar con él. ¿Y qué vamos a negociar? ¿A ti se te olvida que eso es imposible con el diablo? Sí se puede negociar si tienes algo importante que darle. Solo tenemos que encontrar qué. ¿Qué podría ser eso tan importante? Pues puede ser la evidencia de que Rafael Montes es el diablo. ¿Y ustedes ya pudieron ver a Lucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con permiso, vengo a rasurar el pecho del paciente. ¿Y eso? ¿Por qué? Lo van a operar mañana. A ver, doctor, ¿cómo es eso que mañana operan a mi marido? Así es, tendremos que proceder así porque el donante no se encuentra bien. Pero les tengo una buena noticia. ¿Podemos ver a Lucha? Sí, de hecho está en el cuarto de al lado. Ya quiero ver al abuelo Nacho. Yo igual, pero también extraño a la abuela Nanda que nos cuenta cuentos bien chidos. Ay, yo las extrañaba mucho a ustedes. ¡Sorpresas! Hola. Hola, mija. Ay, papá. Lucha. Ay, cielito. Hermanita. Hola. Ahora sí la libraste. Amor, tenemos que celebrar. No, yo no creo que pueda beber. Me están medicando. Rodríguez, López. Sí. Necesito el expediente del Diablo Marrero y toda la información que tengan de Rafael Montes en mi oficina ahora. Claro que sí, jefe. ¿Cómo salió Lucha? Bien, va a vivir. ¿La viste? No, el imbécil de su marido no me dejó verla, pero mientras esté en el hospital está segura. ¿Pero segura de qué o de quién? Mira, Pablo, a lo mejor te va a parecer extraño lo que te voy a decir, pero ni modo, es la verdad. ¿De qué hablas? Rafael Montes es el Diablo Marrero. Pues ya vas a vivir mucho tiempo con tus hijos cerca. Ojalá. Pero ahora que tienes un nuevo marido, ¿qué vas a hacer? Eso también lo quisiera saber yo. ¡Mataste a Camila Fernández! ¡Estás loco! ¡Loco! Aquí el único loco y asesino eres tú, Olegario Marrero. Porque sí, a mí no me engañas, tú eres el Diablo Marrero.